que siempre conservemos el uso del cubrebocas, por favor, y celulares los mantengan en modo silencioso o apagado por respeto a nuestros invitados, por favor. No se permite, no está autorizado fumar dentro de las instalaciones, eso ya lo saben. La salida de emergencia es por donde accedieron al recinto. Hay extinguidores en el pasillo, también por si se llegaran a utilizar. Y contamos con servicio médico, tanto aquí en el pasillo de la entrada de la sala, como en la entrada del Poliforum se encuentra servicio médico universitario, por si llegaran a requerirlo. Esperemos que no, pero es una de las recomendaciones. Vamos a dar inicio con la presentación editorial de la novela Chinos con las rameras de Messi, del autor Luis Becker. Nuestro presentador es Praxis Razo, que es periodista del Universal y Milenio. Voy a dar una pequeña reseña del autor, va a ser muy pequeña, para iniciar con nuestra presentación editorial. Luis Becker nació en la Ciudad de México en la segunda mitad de los años 80, es autor de la novela Paraíso en la Tierra, maestro en literatura comparada, fue seleccionado por el programa de residencias artísticas de escritura Can Serrat en Cataluña y beneficiario del programa Jóvenes Creadoras del FONCA. Ha sido incluido en diversas antologías, tales como Festival Universitario de Día de Muertos, homenaje al Jorge Luis Borges, antología de relatos Los Afrodita y la revista Primeros Auxilios en Guatemala 2020. Los dejo con el autor y con el presentador Praxis, por favor. Un aplauso. Gracias. Gracias, pues para mí es un gran placer ver siempre caras jóvenes en las presentaciones del libro y luego también encontrarnos en un foro tan distinguido como el nombrado Gonzalo Martré, un autor al que si no han leído, señores, corran a leerlo. Es un personaje en sí mismo que además escribe bien y que suele ser popular. Habrá quien lo haya leído y ya sabrá de lo que estamos hablando. Y un poco tiene mucho que ver con el libro que presentamos ahora. Una crónica deportiva, una crónica ligera de un personaje, Luis Becker, aquí a mi derecha, que tuvo la fortuna, ya nos contará cómo, de viajar al Mundial de 2018 a Rusia. Un Mundial, pues yo creo que ya como a partir del de Rusia, un nuevo paradigma de mundiales con una actitud nueva de frente al deporte, al superdeporte. Lo hemos estado discutiendo mucho en nuestros últimos días organizando este diálogo, y yo lo que quiero contarles es un poquito acerca de mi lectura de este libro de crónicas, pero también quiero empezar una entrevista. Yo creo que no hay mejor presentación que donde habla mucho, donde puede desvelarse un poco la trama que llevó a Luis Becker a escribir este libro, que con preguntas, serán 3 o 4 preguntas a las que después ustedes pueden agregarse. Espero que además de gente interesada en los libros, sean entusiastas del fútbol, como sea, ¿no? No importa que le vayan al Pachuca, ni modo, pues así es, ¿no? Ya le ganó al Atlas, ni modo. pero lo importante es que entiendan que el fútbol es un fenómeno económico, político, social y por supuesto cultural, ¿no? Todo eso va a ser un fenómeno cultural y de eso va un poco este librín. Un librín que fui conociendo pues desde hace tiempo, soy amigo, podemos decir que somos cuates desde hace 20 años. Hace 20 años que nos conocimos en la universidad. Les puede pasar a ustedes, tengan cuidado también que de pronto les comprometa a su cuate, oye, tengo un libro, pues sí, ni modo, somos cuates, ¿no? Voy para allá. Somos amigos desde la universidad y nos hemos leído todo. Técnicamente ambos nos conocimos en un tema relacionado con la escritura, con la lectura,
y por supuesto hemos estado leyéndonos todo el tiempo. No es banal que uno de nosotros tenga un libro y por supuesto que ese libro lo presente el otro, en tanto que tenemos mucha confianza, ¿no? Yo siento estos textos como si fuera una charla más de mi cuate Luis Baker. Y eso es muy importante, porque este libro pasa como eso, una jornada cheleril, una jornada en los campos de fútbol, yendo al estadio con sus cuates y saliendo y comentando cosas, no solo del partido, sino, por supuesto, del fenómeno. De eso va Chinos con remera del Messi. Y está bueno decirle del Messi, porque así le dicen también los argentinos. Y que pasa también, no solo como esa charla entre carnales que se van al fútbol juntos, sino también como un estudio de un curioso afortunado que le da la vida para irse al mundial desde la curiosidad literaria, ¿no? Desde la curiosidad, desde el pellizco cultural que le da un perfil pues, de chismoso, de voyeur. Luis Baker todo el tiempo estaba viendo no solo el fútbol, más bien el fútbol es la tela de fondo que en realidad está en esta gran crónica de viaje que todavía recupera, no obstante que perdió muchas fotografías, ya nos contará cómo, en Guatemala, recupera algunas que nos van dando una muy buena idea, que están en la solapa, muy bien acomodadas aquí, que recupera la idea de esos embrollos en los que se fue a meter allá. Con esto, les quiero decir que acercarse a Chinos con la remera de Messi les dará no solo un paseo por las grandes ciudades, quizá no solo las turísticas, sino las grandes ciudades del corazón de Luis Baker en Rusia, sino también les dará la oportunidad de acercarse a este fenómeno que ya les decía al principio, ¿no? Un fenómeno cultural que nos rodea, al que no podemos ser ajenos. Todo el tiempo se habla de fútbol, aunque no queramos. Todo el tiempo alguien trae una prenda en su ropa de futbolera, quizá en lo más íntimo de sus ropas, pero la trae. Y alguien, por supuesto, está hablando de fútbol mientras nosotros medio queremos hablar de fútbol. Con eso, yo empezaría con una pregunta para Luis Baker sobre Chinos con la remera de Messi, que es como una especie de trama que empieza a introducirlos a ustedes, a ver si se interesan por demás en él. ¿Cómo le hiciste para viajar a Rusia? Y claro, a veces pensamos, tú mismo lo escribes, que viajar a un mundial pues es algo medio inalcanzable, es algo como, bueno, voy a ir allá a echar desmadre, pues a lo mejor no me alcanza, ¿no? 2 semanas de desmadre, tendría que trabajar acá, ¿cuánto? Fueron 6 semanas. Sí, exacto, 6 semanas nada más, 6 semanas de desmadre, a lo mejor tengo que trabajar ¿cuánto? Y tú dilucidas un poco en uno de los capítulos del libro, pero cuéntanos, ¿cómo lo hiciste para estar allá? ¿Y cómo lo hiciste para conservarte allá? Gracias. Bueno, primero, buenas tardes. Me da mucho gusto ver tanta gente joven por acá. Espero que les interese el tema del fútbol, pero también vamos a hablar un poquito de política y del fútbol pues como un gran fenómeno de masas, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta de Praxedis, bueno, pues como sabes, a mí me gusta mucho viajar y nunca he tenido dinero para viajar, entonces me las arreglo para viajar de una manera muy económica y conocí a un amigo que es protagonista también en el libro, que me decía que él quería ir al mundial, pero que era muy caro, que era inalcanzable. Entonces yo le dije, no, mira, podemos hacer un presupuesto así. Y le dije, yo te aseguro que con tanto dinero, que en realidad era muy poco, yo le aseguraba que con 60,000 pesos podíamos comprar los vuelos y estar allá 6 semanas. Más o menos, ¿no? Porque yo ya sabía que Rusia era barato. De hecho, más o menos los precios son como México, no cambió mucho. Lo difícil fue el tema del alojamiento, es el hostal que menciono acá, que yo lo reservé creo que como por 89 pesos la noche, vamos, antes del sorteo del Mundial. Al día siguiente del sorteo del Mundial, cuando salió que México jugaba en Moscú y los países que juegan en Moscú,
un día en ese mismo hostal costaba 2,000 pesos. O sea, cómo se inflaron los precios fue increíble. Y nos respetaron la reservación y todo muy bien, no hubo problema. Pero la idea era como lo dice la contraportada, ¿no? Que pone por aquí mi amigo José Miguel Barajas, también un gran ensayista, que dice que puede ser, dice, un manual de supervivencia low cost que incluye buenos tragos, bares y conversaciones con gente de sumo interés. Pues un poco eso, ¿no? Que ha sido casi lo que hago yo cuando viajo. Busco información, busco lugares que tengan buenos tragos, buena fiesta, galerías de arte que no sean tan conocidas, lugares como no lo más típico, ¿no? Entonces un poco de ese espíritu de lo que yo soy como viajero, pues queda en el libro, ¿no? Y creo que lo consigo porque llevo muchos años haciéndolo, ¿no? Y no solo queda ahí, ¿no? Sino que yo sé exactamente que fue muy barato ir a ese mundial y que es el último mundial que tal vez va a ser barato, porque pues ir a Qatar obviamente es una experiencia totalmente distinta en todos los sentidos. Pero luego lo vamos a tener acá. Bueno, pero tampoco creo que sea barato ya, ¿no? Además subiendo los costos. Pero sí, Qatar es inalcanzable, o sea, Qatar es, eres millonario o no vas, si no, ¿a qué vas? No te dejan entrar si no tienes reservación en hotel, y ahí no existen los hostels low cost, ahí son hoteles caros para gente con mucho dinero, y si le sumas el tema de que no puedes tener fiesta, pues es como, esto es para qué voy, ¿no? Que voy al mundial, no sé. Eso me parece relevante, ya que lo estás tocando. El mundial en Rusia fue una fiestota. Ya nos has dicho que en cuestiones de precios se parece mucho, ¿no? El kilo de tortilla y el litro de vodka casi estarán a la paridad. El caso es que Rusia también se te presenta en tu diario, que nos compartes un fragmento de este gran diario de viaje, se te presenta como una fiesta en la que te encontraste con otros mexicanos, yo diría muchísimos. En un momento dado, no sé si ustedes lo recuerden, si sigan con interés el mundial, en un momento dado las noticias fueron muy relevantes, ¿no? Había mexicanos desbordando la Plaza Roja y tú eras uno de ellos. ¿Qué es viajar en este ambiente de fiesta futbolera y en la que todas las pasiones empiezan a desbordar a tal grado que hay un capítulo especial que le dedicas a ese episodio, que desabastan de alcohol la Plaza Roja? Sí, claro, para mí es uno de los capítulos que más me gustan del libro, y es cuando México le gana a Alemania. Pues nadie esperaba que México le iba a ganar a Alemania. De hecho, en la Copa Confederaciones le habían puesto una repasada, creo que 5-1 con el equipo B. Entonces nadie esperaba ese triunfo. Entonces, cuando México le gana a Alemania, imagínate, la estadística era que había 130,000 mexicanos en Moscú, pero esos eran los que habían entrado con pasaporte mexicano. Faltaban todos los paisanos que eran mexicanos, pero que habían entrado con pasaporte de Estados Unidos. O sea que yo calculo que unos 200. Sí, pero que iban a apoyar a México, pero habían entrado con otro pasaporte. O sea, la estadística de mexicanos con pasaporte, que habían entrado con pasaporte mexicano, 130,000. Y sí, estaba lleno de mexicanos. Entonces yo me imagino que había unos 200,000 mexicanos en Moscú. Entonces imagínate, eso da para llenar la Plaza Roja sin problemas. México le gana a Alemania, y un día antes una gente muy rara, tuvieron una propuesta que sinceramente a mí me avergonzó un poco. Se reunieron para bailar payaso de rodeo y no rompas más, Caballo Dorado en la Plaza Roja. Hicieron este baile que a mí me avergonzó un poco, pero bueno, cada quien entiende su cultura como quiere, ¿no? Y como puede. Y ya se veía mucha gente. Entonces, cuando México le gana a Alemania, sale toda la gente del estadio, de la FIFA Fan Zone, o que estaban por ahí en bares, y todos se van a la Plaza Roja, y pues se arma pues una fiesta, imagínate, donde no había control, porque podías consumir alcohol libremente. De hecho, ya ibas con alcohol también. Y sí, efectivamente la noticia fue que nunca en la historia de la Plaza Roja y los barrios de alrededor había tenido un desabasto de alcohol. Y ese día no se podía conseguir alcohol, tenían que llamar, como llegaban motos de otros puntos de la ciudad para vender como alcohol dentro de la Plaza Roja a los mexicanos, porque se habían acabado todo. Y lo más raro es que, siendo en un país, que espero que no tomen mal este comentario, pero un país tan estricto en sus leyes, no digamos autoritario, pero estricto en sus leyes. Bueno, te encanta que roza lo militarista. Sí, y con los militares al lado del Kremlin, porque ahí a unos metros, simplemente donde estábamos emborrachándonos, sin ningún tipo de restricción. De hecho, pusieron como un tipo de barreras de madera,
donde pues todos iban a mear, básicamente, ¿no? Y así había cientos de mexicanos ahí, y los militares del otro lado viéndote con la mirada así como esperando de que les dieran la orden para, ¿saben qué? Ya aplaquen a los mexicanos y agarren a 2 o 3 y no sé, les una madriza para que se vayan, ¿no? No, nunca hubo ningún gesto de ese tipo. Los mexicanos acabaron hasta el otro día la fiesta, estaban tirados, muchos llevaban estos sombreros muy grandes, entonces se quedaron dormidos en la Plaza Roja y solo se pusieron el sombrero así para que no les diera el sol, ¿no? Y había gente dando vueltas por el metro que se había quedado dormida y otros decían, si este es tu amigo, ve y recógelo, está en tal tren dando vueltas. No, fue de verdad una fiesta increíble, las mejores fiestas que he estado en mi vida, el día que México le ganó a Alemania. ¿No? Era que, claro, estamos festejando porque ese era nuestro mundial, no se iba a repetir, ni íbamos a llegar más lejos, ni nada. Entonces ese era el día que había que festejar. Así es, así es. Rusia, de pronto, y supongo que entre muchos de nuestros invitados el día de hoy, es una especie de mito, es una especie de personaje que tiene que ver con la Guerra Fría, quizá lo tengan presente ustedes, o también que tiene que ver con un pasado de batalla, ¿no? El pasado revolucionario de principios de siglo. En todo caso, ¿con qué Rusia te enfrentaste tú en medio del mundial? ¿Qué clase de Rusia te recibe a ti, a 200,000 mexicanos? Ya más o menos echaste un cálculo somero, y pues son 1,000,000 de personas que iban de todo el mundo a ver fútbol. Bueno, esto para mí es algo que me causa mucho conflicto porque me enfrenté con una Rusia que no existe y que nunca ha existido. Esa Rusia multicultural que acepta a los extranjeros, que les abre las puertas, que los deja, que tolera que hagas este tipo de cosas, no existe y no ha existido. Tal vez me decía un chico, y lo cuento en el libro, que me estaba abrazando y me decía, es que estoy muy feliz porque esta Rusia no se veía desde la revolución del 16, ¿no? Le digo, tú no lo sabes porque eso fue hace muchos años. Y dice, pero los libros dicen que podía ser libre, que podías ir por la calle libremente. Es algo que no puedes hacer, o sea, en Rusia está prohibido manifestarse. No es como aquí que podemos ir al Zócalo y nos manifestamos, o aquí, ¿no? En Rusia está prohibido. Está prohibido la entrada masiva de extranjeros. De hecho, yo no había ido antes porque era muy complejo conseguir una visa. Ahora, con que tuvieras boletos para el Mundial, tramitabas una FIFA Fan ID y con eso entrabas sin ninguna visa, ¿no? Se hizo muy flexible la política de ingreso al país. Entonces, pues es una Rusia que no existe, ¿no? Entonces yo tendría que regresar en algún momento, porque me imagino que ahora están viviendo la Rusia más común, ¿no? La Rusia cuando está bajo una circunstancia bélica, la de la Guerra Fría, la de la Segunda Guerra Mundial, la de la Revolución de Octubre, todo esto cambia muchísimo y ese es el verdadero rostro, ¿no? La Rusia que yo vi es una Rusia que queda para la historia como un país abierto, una imagen política hacia el mundo de que en Rusia somos de esta manera, pero pues yo lo sé por la historia y porque tengo amigos, amigas que viven en Rusia y que me dicen esto es solamente un evento, ¿no? Rusia no es así, no creas que puedes venir el próximo año y otra vez te vas a ir a emborrachar a la Plaza Roja y vas a ir por ahí porque no lo van a tolerar, te va a llevar la policía y no va a funcionar así. Entonces, pues sí, la Rusia del Mundial es una Rusia que ha capturada de esa manera en el libro, pero pues que no es así, no es el común. Rusia es un país muy distinto bajo otras circunstancias. En esas circunstancias, no obstante, te diste el gusto, te diste el gustito de caminar, particularmente Moscú. Lo caminaste excediéndote, incluso tú en un momento dado lo lamentas, dices, quizá me hubiera adentrado más a Rusia si no hubiera caminado tanto Moscú, sin embargo no me arrepiento de ello, ¿no? Ese Moscú que también era una fiesta, escuchamos, ¿no? Cómo se desbordó en un evento especial que acabas de comentar que Rusia no estaría tolerando en otro momento. De todas maneras, ¿cómo viste ese Moscú? Que sí podías caminar, el Moscú de las zonas de escritores, el Moscú de los museos, el Moscú del ballet. ¿Qué parte de ese Moscú también ibas con una agenda, además de a ciertos partidos de los que ya nos hablarás? Claro, sí, bueno, yo siempre había tenido en mi itinerario de viaje ir algún día a Rusia, entonces lo tenía muy pensado.
sabía exactamente los lugares a los que quería ir. En el caso de Moscú eran lugares específicos. Y digo, siempre andaba caminando porque es una cosa que me gusta hacer, pero sí tenía como lugares muy específicos, pero que quería caminar como tal, así, sin un sentido, en esta que se conoce como el flanero, el caminante. Era San Petersburgo. Y era San Petersburgo pues, por dos novelas, ¿no? Una El Maestro y Margarita de Bulgakov y la otra Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces yo quería hacer las caminatas nocturnas que hacía Raskolnikov, ensimismado en sus pensamientos y nada más. Entonces yo me salía en la noche para ver las noches blancas de San Petersburgo, solamente a caminar, ahí sí caminaba. Seguía algunos ya sé que suena como muy fan, ¿no? Muy fanático de Dostoyevsky, pero tal cual seguía alguna de las rutas que marcaba el libro de Crimen y Castigo, en donde el caballo salta y mata a un personaje. Fui a ubicar algunos puntos en las calles, el puente K, que de hecho en ese tiempo teníamos un programa de radio sobre cine, que se llama Filme Radio, que todavía lo pueden encontrar en Spotify, y les mandaba audios. Él era uno de los conductores, yo les mandaba audios desde Rusia de lo que estaba pasando, y justo te mandé una nota de voz desde el puente K, que es donde inicia Crimen y Castigo, ¿no? Entonces era una cosa también de ir rastreando pistas literarias de la ciudad, y pues el Café Literario de San Petersburgo, que tiene un montón de anécdotas, es donde Pushkin toma su último trago antes de ir a un duelo con la muerte, su quinto duelo, el quinto y último duelo. Entonces era también rastrear pistas literarias y andar caminando. Eso me tomó mucho tiempo, por eso digo que no me arrepiento, pero claro, Rusia es un país enorme, ¿no? O sea, sí, me encantaría poder ir en el Transiberiano por las estepas mongolas y cosas así, claro, pero pues es, no sé, 5 veces la superficie de México o algo así. ¿No? Sí, son varios días para recorrer toda Rusia. Sí, que la experiencia de viajar en tren en Rusia también es impresionante. Fue una de las cosas también que más me gustó y que también está retratada en el libro al final, que ya hablaremos un poco después, aunque creo que tal vez porque el público es muy joven para que hablemos de esos temas. Para que se vaya preparando. Bueno, sí. Ya nos advirtió Luis que además es un viajero literario. Ya vieron que no nada más es un FIFA fan, sino que también iba por sus propios intereses, iba con sus propios secretos, con sus propias agendas, sus rincones, buscando, inventándose sus rincones. ¿Y cómo concilia ese viajero literario al viajero FIFA fan? Porque también te desbordabas en el fútbol, pero ¿en dónde conectaba? ¿En qué punto de tu vida y ahora de tu obra? Esta es la obra que conecta, pero ¿en qué punto de ese momento conectaba lo literario y lo futbolístico? Bueno, definitivamente en ningún punto, ¿no? Pero el fútbol tiene esta cosa que es como una comunión y que es un ritual. Y por ejemplo, cuando era el partido de México contra Alemania, antes de entrar al partido estaba como muy segregado los contingentes que iban. De hecho, pues había como la gente que venía de Estados Unidos por su cuenta, los hijos de los políticos que los podías ubicar con relojes carísimos y haciendo ostentación todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo vi cuando estaba ahí el hijo de Felipe Calderón con una bandera que decía que si ganaba AMLO él se iba a quedar en Rusia, promesa que no cumplió. Si no creo que nos esté escuchando, pero lo invitamos a que cumpla con su promesa de regresar a Rusia. Pero sí, él estaba ahí con otros hijos de políticos y era muy distinto, ¿no? Pero una vez que pasa el juego y que pasa esta ceremonia y que nos vamos todos a la Plaza Roja, se daba igual, estaba sudando así, ¿no? Así que casi exhalado, y llenándote de cerveza, brincando, México, y cielito lindo, y no importaba si el que estaba era el hijo de Calderón o alguien que viajaba con un presupuesto limitado como yo. Se daba igual, ¿no? Porque es esta comunión que hay, porque crees en una cosa y sigues algo, que es lo que te hace finalmente seguidor o hincha de un equipo, ¿no? Que te olvidas de todo, no te importa si compartes su ideología política, su religión, su forma de entender la vida, ¿no? Simplemente estás en el mismo equipo y es algo tan básico y tan antropológico que lo celebras. Pero con lo literario, pues yo diría que es absolutamente nada, ¿no? Más bien algo ritual y algo antropológico, pero nada más. No creo que incluso ninguno de esos, o la mayoría de esos aficionados, yo nunca me encontré con un aficionado que me dijera, ¿de verdad vas a ir mañana a un museo? Vamos, yo voy contigo. No, sí, o a la casa de Tolstoy en Tula, hacer el viaje.
Creo que tal vez el único aficionado que me hubiera acompañado era Alfonso Lati, pero... Sí, ¿sea Alfonso o Alberto Lati? Alberto Lati, creo que él es el único que también estaba interesado, pero... No obstante, es cierto que yo como lector sí siento que sí creo que haya una reconciliación. El viajero literario no es ajeno al viajero futbolístico en estas crónicas, y por ejemplo hay un momento en el que precisamente cuando México le gana a Alemania, la reflexión te lleva a algo que estabas viviendo, pero te lleva a construir un entorno, una atmósfera literaria que queda muy bien. Los rusos vieron como un aliado a México, metafóricamente, al ganarle a su rival también mítico, que es Alemania, ¿no? Entonces, en la celebración, Rusia también estaba apoyando que México hubiera ganado a Alemania, y de qué manera. Creo que ahí es donde hay una especie de reconciliación en este juego de metáforas en el que todo el tiempo estás planteando cosas en tu crónica. Una de ellas, quizá la más relevante, que es con la que decides titular la crónica, el libro entero, es Chinos con la remera de Messi, que es un aviso, una advertencia de la importancia del comercio global, que es hoy más que nunca el fútbol. ¿Qué tiene que ver que un chino se ponga una remera de Messi para que tú lo hayas capturado de una forma al grado tal que titulas el diario de viaje tal cual? ¿Qué impacto te causó? ¿Cómo fue ese encuentro? Pláticas. Sí, para mí fue sorprendente darme cuenta de esto. Digo, ya lo venía pensando desde que la Champions League se convirtió en este gran espectáculo y que compite, o sea, supera el Super Bowl. La final de la Champions League genera más dinero que el estreno de los Avengers o de Spider-Man o cualquier cosa. Económicamente es una locura lo que se ha convertido en el fútbol. Yo le llamo el post-fútbol, ¿no? Ya el del gran espectáculo, el de los futbolistas ya son actores, ya es un reparto y arman sus repartos, ¿no? Y compro a este otro, y se va a convertir en una cosa más allá del fútbol, ¿no? Ya es el fútbol como espectáculo, como negocio, y llega a cada rincón del planeta. Y a mí lo que me llamó la atención de este mundial fue precisamente eso, que había un partido en el hostal en el que yo me estaba quedando, estaban algunos argentinos porque iba a jugar Argentina contra Islandia, pero ellos no tenían boleto y querían conseguir un boleto y era muy cara la reventa. Entonces estaba un periodista de Fox Sports, creo, que no había conseguido hotel. Imagínate, su cadena, que son los dueños de Disney, no le habían conseguido, bueno, más bien Disney es de Fox, no le habían conseguido un hotel, me lo mandaron a nuestro hostal, que era barato y no el más cómodo del mundo, que había mucha gente de los medios internacionales que se estaban quedando ahí, y todos le dicen que por qué nadie estaba apoyando a Argentina, ¿no? Le dicen, hey, che, pues no estaban hinchando, ¿qué pasa ahí? Dicen, no, che, es que no había argentinos en el estadio. Los boletos los habían comprado los chinos. Todos los que viste en el estadio no eran argentinos, eran chinos con la remera de Messi. Y todos veíamos, porque vimos en el partido, efectivamente, que el estadio estaba lleno de hinchas de Argentina. Pero sí, todos muy tranquilos. Ya sabes que la cultura de los barra bravas, de la hincha, viene exactamente de Argentina. Y están todo el tiempo cantando y alentando y moviendo el brazo así, ¿no? Sí, y ahí estaba toda la gente sentada, pues digo, porque muy tranquilos los argentinos que entraron, ¿no? Pero en realidad simplemente eran chinos, y todos tenían el jersey de Messi, ¿no? Era como parte, ellos lo compraban en paquetes, compraron un paquete de 3 partidos, y se ponían su jersey de Messi y andaban por las calles un montón. Pero como les parecía tan aburrido el fútbol, solo fueron al partido de Argentina para ver a Messi, y los otros que les habían tocado iban afuera de los estadios o en la calle y te regalaban boletos. Decían, ¿quieres ver un boleto? ¿Quieres un partido mundial? Te regalan un boleto. Y le decías, bueno, $100. No, dinero no. Porque también es otro país que tiene unas leyes muy estrictas, y como la reventa está prohibida, no sé quién tenía ningún problema legal, entonces ellos los regalaban. No había ni siquiera un poquito de la cosa que tenían mayormente los latinos, porque los latinos sí le entramos a un mercado negro de venta de entradas.
donde inflaban los precios, ¿no? Por ejemplo, tú traías el de alguien europeo que quería jugar y querías que te diera hasta sangrarlo lo máximo, ¿no? Para sacarle dinero, porque pues, venimos de otra realidad, ¿no? Mientras que para el europeo era, ¿cuánto? 500 euros. No me parece mucho, pero ahí está, ¿no? Entonces, era todo un mercado de lo macro, que es esta industria del fútbol, hasta lo micro, que es el hincha vendiendo un boleto para poder comer 3 días más. Realidades muy contrastantes que también tuvieron lugar. Y por ejemplo, hablando de cuando comentaba lo del viaje low cost, lo mío no fue algo excepcional, había colombianos, argentinos, una historia que es de las que más me gusta del libro, que es la de los peruanos, el padre peruano, el hijo peruano que vive en Chicago, que va por su padre hasta Perú, porque el sueño de su padre, que ya tiene 80 años, es ver a Perú en un mundial, y como saben, Perú llevaba como 30 años sin ir a un mundial, y aparte llevaba una buena selección, y decide ir a cumplir ese sueño de él y de su padre juntos a Rusia y gastarse de sus ahorros, o el de la familia peruana que hipotecó su casa, que se reunieron, la mamá, el papá y los hijos, y dijeron, tal vez no volvamos a ir al mundial en mucho tiempo. Es una decisión que vamos a tomar en familia. Hipotecamos la casa para ir al mundial, entonces dijeron, sí, hipotecaron la casa y fueron al mundial. O sea, muchas historias así, pues que a mí me parecieron fascinantes, ¿no? Que el fútbol reuniera y pudiera conectar con esa sensibilidad personal, familiar, de las relaciones. Para mí eso, en realidad ahí está la parte mágica del fútbol, tal vez un poco más allá de la cancha y de ese gran espectáculo que se juega en los estadios. Y del gran negocio, sí. Pues mira, déjame, también es un capítulo que me gusta, es uno de los primeros, se llama La mejor afición del mundial. Leeré, me permitiré leer, también es una manera de entrarle a la presentación, un fragmento del libro para que se den un color de estas remeras. Salvo aquel incidente, dice Luis, se trataba de una afición amable y muy familiar, distinta a las del resto de Latinoamérica, a la familia peruana, que se caracterizaban por ser en su mayoría grupos de hombres solteros o que aparentaban serlo. También destacaban por su tendencia a no mezclarse con gente de otras partes del continente americano. Pero lo que más llamó mi atención fue cómo podían mantener sus camisetas blancas limpias todo el tiempo, ¿no? Que parecía que las acababan de sacar de la lavadora, ¿no? De la secadora. Todas las crónicas, son 20, ¿no? 30 crónicas, están llenas de matices, así como ¿no? Detalles que a partir de un gol los llevarán a los lectores probables a una digresión, a pensar en las camisas blancas. No volverán a ver las camisas blancas que ustedes mismos traigan en la prepa de una misma forma, en su caso va a ser rojas, ¿no? Las chamarras rojas. Van a volver a ver con más atención al compañero, porque van a decir, este siempre la trae limpia, ¿cómo le hace? Si venimos todos los días con la chamarra. Ese tipo de cosas son las que suscita el libro de Luis Baker, que creo que como última pregunta podría darse la de ¿a qué partido sí entraste y qué significaba estar como aficionado mexicano en un estadio de fútbol en Rusia? Claro, pues como aficionado yo creo que de cualquier país, ¿no? Fui a México, Alemania y después fui a Portugal, Marruecos, que en realidad ese boleto lo quería cambiar para pues, otro que me resultara más atractivo, porque mucha gente, eso también es lo que hablábamos un poco de los blockbusters y de los actores, mucha gente quería comprar boletos no para ver a Portugal, no para ver el partido, sino para ver a Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues a ver si con esto yo puedo cambiar y puedo ver otro partido en México. Era muy difícil conseguir los boletos ya estando allá. La verdad que ir sin boletos pues no iba a permitir. Muy difícil conseguir otros. Venderlos era fácil, conseguirlos era difícil. Porque lo que te decía el costo, ¿no? La gente quería sacar más dinero. Y como cuando quieres ir al mundial, tú puedes seleccionar el partido que quieres, o la otra es que entras como en una rifa. Y a los que te caen de la serie que te caigan, tú pones tu tarjeta, te los cobran automáticamente, y pues ya hay distintos modos de que los imprimas, o los saques, o los recojas, ¿no? En este caso, tú ibas a un módulo como los de tipo Ticketmaster, pero en Rusia. Entonces es así el sistema, y para el Mundial de Qatar fue lo mismo, supongo que acá será lo mismo. Tú entras en una tómbola y ya lo que te toque. O sea, te pones tu número de cuenta. Sí, el de México-Alemania sí lo dejaba seleccionar. Podía seleccionar algunos muy específicos, pero sí, casi siempre es como una rifa
y aunque tú entres a esa rifa no significa que vayas a quedar. También para las finales de la Champions League es igual. También una vez fui a una final de la Champions en Berlín, fui al Barcelona Juventus. Sí, y ahí pues también entré en una rifa y salí, entonces fue doble, ¿no? Fue doble premio el de la rifa. Así funciona. Y creo que para cualquier aficionado pues es lo máximo, ¿no? Yo que me digo incluso que yo soy antinacionalista, ¿no? Creo que el nacionalismo exacerbado es algo que nos puede hacer mucho daño como país y como colectividad, porque perdemos un poco el rumbo, ¿no? Y creemos que siempre somos lo mejor, cuando en realidad pues no hay mejor ni peor, ¿no? Simplemente somos distintos, ¿no? Ningún país es mejor que otro. Yo estaba pensando, todos somos igual de peores. En muchos de los casos, sí. Algunos unas cosas, otros en otras. Pero cuando estás ahí como que sí te cambia un poco esa visión y dices, no, pues es que yo no podría sentir la misma emoción si entro a ver a Francia, o si entro a apoyar a Croacia, sí, o lo que sea, ¿no? Incluso a Guatemala o a Perú, ¿no? No me sentiría igual. En cambio, cuando siento México, sí siento que me emociona el gol, lo canto, es lo mío, ¿no? Cosa que no me emociona en ningún otro equipo del mundo. Digo, qué bien juegan el fútbol, qué buenos equipos, pero no me emociona, no lo canto, no me abrazo con el que está a un lado, ¿sabes? Sin saber quién es. Solo te pasa eso con un equipo. Entonces, creo que es un gran significado de lo que es ser un aficionado a un estadio de fútbol. Y para darle pie también a ustedes, si tienen alguna pregunta para el autor con respecto al libro o a lo que les haya gustado de lo que acabamos de mencionar, hay algo entrañable al final de las crónicas de Luis Baker en Rusia, y es el corazón. Luis viaja con el corazón en la mano, con su felicidad, ¿no? Buscando el deseo de obtener felicidad. Resulta que le encuentra, y creo que es un regalo que le es dado al lector desde ese punto de vista, ¿no? Es leer un libro así, es también compartir con alguien una felicidad, y que alguien abiertamente te diga, aquí, en estas páginas, guardo mi ser feliz, guardo mi alegría. Creo que es muy importante. Casi ya nadie puede o presume dónde vive su alegría. Y la alegría de Luis Baker está aquí, en los chinos con la remera de Messi. Creo que esa honestidad, esa franqueza, esa apertura, es una cosa que hay que celebrar en los libros. Y más en libros de crónicas, y más en libros que buscan invitar de alguna o muchas formas a los pachuqueños a que vayan hasta Moscú, a que vayan a San Petersburgo, a Finlandia, al que les regañen para obtener una chela. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, es el momento de hacerla, o antes, tú ya la tienes, ¿no? Te estabas nomás estirando. Y si no, mi última pregunta sería, a reserva de que ustedes la tengan y me la interrumpan, claro, me la corten, sería el tema del alcohol. Creo que eso es muy relevante, y más frente a un auditorio tan joven. La cultura del alcohol, bueno, globalmente sabemos que también nos desborda, porque es la cultura también que conlleva la fiesta o que atrae la fiesta. Sin embargo, acá también te enfrentaste a una cultura de alcohol suicida, una especie, un ritual de ebrios que tiene que ver con una encerrona mental, un estadio del cuerpo en el que tienes que desbordarlo de alcohol. ¿Cómo bebiste exactamente? ¿Cómo bebiste esa parte de tu vida? Claro, bueno, esto no es una invitación a nadie para que haga ningún tipo de cosas. Sí, es algo que está muy presente en la tradición literaria rusa, en varios libros que menciono en este libro. Y pues bueno, es una tradición que surgió con el inicio de los trenes, es decir, los viajes eran tan largos en Rusia con la llegada de los primeros trenes después de la revolución, y hacía tanto frío, pues la gente se subía en los trenes y hacía el trayecto hasta de 8 o 7 días, que eran los primeros, y se iban emborrachando durante todo el lapso del tren hasta que llegaban a otro lugar. Algunos pues ya no llegaban, ¿no? Se morían en ese camino. Después Boris Yeltsin, Tchaikovsky, algunos otros escritores eran aficionados a esto que se le conoce como el Zapoy, que hay un capítulo que lo llamo así. Pero es que el alcohol es algo que está muy, muy ligado a la cultura rusa.
y lo manejo un poco en esa parte final, en estadísticas, ¿no? Ya hablando estadísticamente del consumo, digamos, per cápita, de qué tan alto es, el tipo de bebidas que toman. O sea, era imposible concebir Rusia sin una parte que es vital en su sociedad, que es el alcohol, y que tiene problemas, así como en Estados Unidos ahora tienen un gran problema con el fentanilo, con los analgésicos y la mezcla con estas drogas, que está muriendo mucha gente. En Rusia desde hace mucho tiempo han tenido problemas con el alcohol, eso que está en su cultura, ¿no? Los hombres mueren más jóvenes a causa del alcohol. Entonces no es para nada un juego, ¿no? En realidad sí es algo serio, es un tema de salud pública. Y por eso es que en su vecino Finlandia, es lo que comentaba, que en Finlandia a las 6 de la tarde ya no venden cervezas, que por tu propio bien, te lo dicen. Casi yo pensaba que la cajera del supermercado era psicóloga, porque me veía a los ojos y me decía, es que no te puedo vender cerveza por tu bien. En el Oxxo te dicen, no, ya no hay sistema, y listo. Ahí, es por tu bien, mira, porque si no la gente se suicida y se pone muy triste. Y yo, bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entonces, esa política tan distinta entre Rusia y Finlandia es precisamente porque en Rusia es un problema de salud pública, que Finlandia trata de evitar. Aparte, Finlandia trata de distanciarse ideológicamente, culturalmente, políticamente, lo más que puede, económicamente, como un poco como Ucrania, no viendo más hacia Europa, y renegando un poco de esa tradición de su vecino. Entonces, pues también por ahí va, ¿no? Finalmente, también lo digo para cerrar un poco el comentario del libro y abrir a preguntas y respuestas. Finalmente, como lo menciono, o sea, un mundial y el fútbol son actos completamente políticos. Todo está ligado a la política. Entonces, sería muy ingenuo pensar que solamente es fútbol y 11 jugadores contra 11 jugadores. No hay toda una maquinaria económica y política detrás de eso, ¿no? Y lo trato de reflejar un poquito en el libro. Pues eso, mi entrevista concluye con las preguntas de ustedes. ¿A alguien le gustaría preguntar algo a la mesa? ¿Alguien tiene curiosidad o ya tiene un boleto para ir a Qatar? Eso también sería muy importante, que nos presumieran, porque además debe ser un boleto que traes contigo, de lo valioso que es, como una joya. ¿Quieren complementar esto de alguna otra forma? Usted misma, ¿no? ¿Alguien? Así. ¿Cómo es diferente una final de la Champions League y un partido de la fase de grupos México-Alemania? Muy específica. Sí. Pregunta de economista deportivo. Viene de la Academia de Fútbol. La final de la Champions League es un producto que se va a vender a todo el mundo, ¿no? Que se va a ver en todo el mundo y que va a ser el espectáculo más visto en todo el mundo, más que el Super Bowl incluso. Entonces, tiene reglas muy específicas en cuanto a producción y siempre son en sedes distintas. Yo la vi en Berlín y entonces el Estadio Olímpico de Berlín, pues, y todos los alrededores de Berlín los arreglaron, ¿no? Para que todo fuera parte de este gran espectáculo y pues causa expectativa en todo el mundo porque va a haber un fútbol de muy alto nivel. Ya llegaron los dos mejores del mundo, ¿no? Y hay unas cosas muy interesantes en la cancha. Mientras que en una fase de grupos, pues la atracción es que tú vas a ver a tu equipo. O sea, a mí sinceramente me hubiera dado igual si era el primer partido de fase de grupos México contra Corea. Yo igual me hubiera emocionado mucho con un gol, ¿no? de México. Entonces creo que lo que cambia en una Champions es que vas a ver el fútbol y en la fase de grupos de tu equipo es que vas a ver a tu equipo. Son dos tipos de emoción muy diferentes, ¿no? A menos que también seas seguidor, no sé, digamos, del Barcelona o del Chelsea. O de algún personaje, como decías también. No, de un equipo para que lo disfrutes como tal, que digas, este es el gol de mi equipo de toda la vida, que sería raro, ¿no? Porque es un equipo de la Champions League. Y en cambio acá, pues sí puedes decir, pues México es mi equipo, pues, por eso lo celebro. Naturalmente, sí, entonces, sí, como espectáculo, la final de la Champions League no tiene comparación. No pude estar en la final de Rusia, pero puedo asegurarte que no hay comparación. En una final de la Champions League hay una producción detrás, pues impresionante, ¿no? Es muy distinto. Y qué decir también del nivel deportivo, ¿no? Ya lo decías, hay un reparto de estrellas, de actores que juegan al fútbol en el Mundial, en la Champions, pero es cierto que son estrellas superatletas, ¿no? Y también estás viendo a gladiadores, ¿no? En ese sentido, todo el tiempo estamos volviendo a pensar en esa Roma, en donde estaba la gente en el Coliseo, reunida para llegar a una catarsis. Y tranquilizarse o no toda la semana, ¿no? Y ahí la Champions yo diría que cualquier otro partido también se une, ¿no? Es una catarsis
de un gran nivel futbolístico. ¿Está bien la respuesta o quieres que o quieres que compararlo con una final de México? En México, de Atlas contra Pachuca, precisamente. Un aficionado del Atlas debería ser. El apoteótico. ¿Alguien más? Preguntas, dudas. ¿En serio nadie tiene un boleto para ir a Qatar? ¿Alguien se ha imaginado ir a un mundial? Claro, todos, todo el tiempo, cada mundial. Bueno, cuando venga aquí seguro va a haber algún partido en Pachuca, seguro. ¿En la ciudad? Qué mala onda. Debería Pachuca, debió haber sido. Además ya tienen aeropuerto. Además ya tienen aeropuerto internacional. Pues la oportunidad que tienen para ir a un mundial con el corazón en la mano, desde la intimidad de una visión, es a partir de chinos con la remera de Messi. Un mundial, en serio, que no solo, que es más, que les pone de frente que el fútbol es, como decía Juan José Arreola, y hace rato lo citaste muy bien, lo más importante de lo menos importante. Eso es los chinos con remera de Messi, y si usted tiene bien, nos dice... Todavía nos sobran unos minutitos. Pues 5 minutos. Ustedes, o 5 minutos de aplausos, o tú quieres agregar algo sobre el proceso también importante para algunos, cómo llegas al libro, porque esto es un diario tuyo que pensabas ya, proyectabas el libro, o el libro se te atravesó en el camino. No, siempre lo quise escribir, y justo en los... O sea, llevas allá pensando en este final. Sí, yo quería hacer una crónica. Y justo cayó en los primeros meses de la pandemia, y lo escribí en los primeros 4 meses de la pandemia, cuando vivía en el departamento de Holbein, que estaba ahí solo, encerrado. Ahí 4 meses lo escribí, y ya pues luego vino el resto. No obstante, es una especie entonces de corrección de tu diario, porque tiene fechas. Llevé muy poco diario, y de hecho volví a algunas de los programas de radio para escuchar mis propias notas de voz, porque las perdí. Sí. Entonces de ahí agarré también un poco. Hay mucha memoria, hay mucha literatura también, apegándome a la crónica, pero más en este tipo de periodismo gonzo, ¿no? De recrear la crónica al nivel más de la primera persona de lo que está sucediendo, ¿no? Las borracheras pues trato de relatarlas como si estuviera borracho o cosas así. Entonces, las cosas más específicas trato de ser más puntual, como cuando voy a los museos, o cuando voy al ballet y hablo de María Coreva, ¿no? Que, así como yo tenía muchas ganas de ver un mundial, uno de mis sueños era ir al Mariinsky Ballet, y ahora que se anunció que la prima bailarina más joven en la historia del ballet, que es María Coreva, se estrenaba durante el mundial y pude comprar boletos, que aparte de ir al ballet en Rusia es baratísimo, los boletos me costaron para el Mariinsky como 300 pesos, buenos boletos en un teatro legendario. Claro. Para ver a una bailarina esta bailarina sería como el Mbappé, ¿no? del ballet, súper joven y tiene como todas las distinciones. Entonces otro de los detalles que hay también, no simplemente es fútbol, también hay visitas a museos, a la casa de Dostoyevsky, Tolstoy, al ballet Bolshoi, al ballet Mariinsky, a la casa de Bulgakov, también Gorky. Por ahí hay otras cosas interesantes, no crean que todo fue solamente fútbol. Y bueno, creo que ya casi es momento de cerrar. Si quieren adquirir el libro, hay algunos ejemplares por aquí en la entrada. Hoy los tenemos a precio de feria, así que van a estar en 100 pesitos para quien quiera llevarse los chinos con la remera de Messi. Y agradecerles por su presencia. Un gusto ver un foro tan lleno con gente tan joven, que espero que disfruten de la literatura y del fútbol. Pues gracias, y nos vemos en cualquier partido y aquí en la feria. Un aplauso.